Saludos. En los próximos minutos creo que vamos a tener un programa realmente muy interesante porque vamos a escuchar diferentes opiniones de especialistas, eso sí, sobre una misma pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en América Latina? No solamente en Venezuela. ¿Por qué lo que está pasando en Chile o en Perú o en Ecuador o en la misma Bolivia? Todo al mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver con el foro de Sao Paulo? O con el grupo este nuevo que apareció, en fin, voy a tratar de intervenir lo menos posible, porque lo interesante es escuchar lo que dicen ellos, los puntos de vista de ellos, y sacar uno mismo las conclusiones, y concretamente que usted saque sus propias conclusiones. Para lo cual le he pedido a un politólogo y profesor universitario y activista político venezolano, a un consultor político que trabaja especialmente en Centroamérica y muy especialmente en Colombia, a un especialista costarricense que vive en Costa Rica, pero que viaja por toda América Latina porque su especialidad es América Latina, lo que sucede en América Latina. Tenemos a un economista, pero especialmente periodista y editor, que vive en Venezuela, y a un comunicador independiente que está en el exilio. Todos ellos tienen algo que decir y todos ellos nos lo van a decir. Repito, la idea es que usted los escuche, ¿no? Lo que está, lo que usted considera que es la verdad, lo que considera que es incorrecto, en fin, para que usted saque sus propias conclusiones. De eso es el programa que comienza ya. Pedro Uruchurtu Nocelli es politólogo, profesor en la Universidad Central de Venezuela. Supongo que ese apellido Uruchurtu te debe haber creado más de un problema en el colegio y debe ser vasco o catalán. ¿De dónde es Uruchurtu? Vasco, es vasco. Vasco. Bueno, Apellido vasco, así bienvenido. es. Le queríamos preguntar No, gracias a ti por la invitación, Napoleón. le queríamos preguntar exactamente a un politólogo serio, actual, la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina y especialmente Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú? Sí, mira, estamos, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Es la gran pregunta que se hace hoy toda América Latina, cómo es que prácticamente en menos de un mes tenemos la pradera en llamas, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que en toda democracia existen diferencias, existen desacuerdos y existe además, se respeta el derecho a la protesta. Es decir, nadie pone en duda que los ciudadanos tengan legítimas demandas y protesten por ellas y exijan mejoras en su condición de vida. Eso está claramente permitido y es algo que en las democracias se permite, algo que en Venezuela claramente no tenemos. Ahora, tampoco podemos obviar que en América Latina existe un proyecto desde hace más de 60 años con la Revolución Cubana castrista de toma del poder regional, de expansión, que además es un proyecto expansionista y que desde hace poco más de 30 años tiene una cara incluso continental denominada el Foro de Sao Paulo. Para muchos esto es teoría de la conspiración, no tienen tal poder, pero la realidad es que el Foro de Sao Paulo ha sido un espacio de articulación no solamente de políticos y de partidos políticos, sino también de académicos, de intelectuales, de todo un sistema incluso de medios de comunicación que ha permitido vender la idea de que hay una izquierda con buenas intenciones, que quiere gobernar, pero que el resultado está a la vista. Sin embargo, yo siempre pongo y traigo a colación el hecho de que el Foro de Sao Paulo en su mejor momento, en el año 2008-2009, tuvo 14 gobiernos en simultáneo en nuestra región, haciendo pues obviamente lo que hicieron, los resultados están a la vista. Obviamente a partir del año 2015 con la victoria de Mauricio Macri, esta izquierda pues empieza a retroceder, empiezan a darse gobiernos obviamente con carácter más de, digamos, democracia liberal, Estado de Derecho, libertad económica, libertad individual. Y en eso la izquierda ha sido muy eficiente, no solamente en tener paciencia, sino en reorganizarse. Y yo recientemente denunciaba, hace pues mediados de este año,
se dio el encuentro de lo que se ha denominado el Grupo de Puebla, que no es otra cosa sino el relanzamiento del Foro de Sao Paulo, con una herramienta, un brazo del Foro de Sao Paulo, con los mismos actores, algunos actores nuevos, pero que al final tienen un proyecto muy claro, que lo podemos ver en su página web, que por cierto se llama Progresivamente, ¿no? Que son además bajo el esquema del progresismo, que es adueñarse del mañana. Ese es su propósito fundamental, y además tienen un proyecto político para hacer retroceder a lo que ellos llaman la derecha conservadora. Hago toda esta introducción porque ciertamente la izquierda se ha valido del caos para poder justificar su llegada al poder. Es decir, siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que además se promueve desde el caos y desde la violencia, para entonces a partir de allí decir que los pueblos están en revolución, están, digamos, rebelados, y que por lo tanto hay que escucharlos. Y lo digo porque si bien es cierto, uno puede entender que haya protestas legítimas en estos países y que haya ciudadanos que estén manifestando su descontento, no es menos cierto que el caos le conviene a esta izquierda, y es lo que hemos estado viendo. Es decir, cuando tú generas caos y generas este tipo de perturbación, que por cierto, hay que decirlo y lo quiero aclarar, muchas de estas medidas que han tomado estos gobiernos, casi todas de ellas económicas, que son vistas como medidas de descontento, pues, o impopulares, son respuestas y son medidas que se toman para solucionar el desastre que dejaron los gobiernos de izquierda previos. Pero entonces la izquierda obviamente se aprovecha de eso y de esas correcciones para entonces de esa manera hacer ver que es el gobierno que está corrigiendo su propio desastre que esas izquierdas cometieron, para entonces justificar la violencia y justificar de esta manera una ola de desestabilización que se va contagiando en la gente y que se contagia también por supuesto, entre los países. Eso no quiere decir que todas las protestas... Sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Termina la idea, que tengo una pregunta que hacerte. Termina la idea. Sí, no, que al final esto no quiere decir que el detonante o lo que provoca esta protesta la generó el foro o la generó estos grupos, pero sí se vale porque hay un proyecto continental que busca obviamente ir sacando del poder a estos gobiernos, ya sea o propiciando su derrocamiento o que no puedan ser reelectos. Y te pongo el mejor ejemplo, todas estas protestas que han comenzado por un descontento ante una medida económica termina por pedir la renuncia o la salida del gobierno que las implementa. Ahí tú te das cuenta que hay un interés político y que hay obviamente una intención de desestabilizar para lograr el retorno de esta izquierda. Y hay que decirlo porque ciertamente se valen del caos, se valen del desorden y de la violencia para entonces chantajear y hacer que el mismo poder tenga que ceder frente a eso, y además prácticamente tenés que darle la razón cuando lo que estás buscando es generar un caos generalizado y que además corre el riesgo de extenderse a Napoleón. Esto se puede extender a Colombia, se puede extender a Brasil, es decir, les conviene una región encendida porque esa es la mejor manera de justificar el fracaso del neoliberalismo, tanto como lo han dicho tantas veces, y justificar el retorno al poder por la vía que sea, partiendo del hecho que ellos siempre creen que la mejor vía es la democrática, porque bueno, llegan al poder por vía democrática y luego destruyen la democracia, ¿no? Sí, pero en cambio tal, depende cómo se vea. Porque fíjate, en el momento en que el Foro de Sao Paulo está desprestigiado y Lula preso y además condenado, acusado internacionalmente por ser el gran corruptor o el máximo corruptor con la ayuda de Odebrecht, cuyo presidente era presentado por el propio Lula a los otros presidentes latinoamericanos. En el momento en que prácticamente solamente les queda Bolivia y Nicaragua a ellos en el gobierno, después de tener hasta 14, dijiste tú que tenían presidentes en el poder. En el momento en que está desprestigiado la revolución del siglo XXI bolivariana, que hasta le han cambiado el nombre, ya no hablan de el socialismo del siglo XXI, sino de esto que empezaron a mencionarse en Puebla, progresismo. No fue que ahora se llaman progresismo o algo de eso. Sí, En así ese es. momento, Sí, sí. en ese momento, entonces da la impresión que se quitaron las caretas, que ellos cuidaban no quitárselas, y entonces vuelven a la violencia de los años 60 cuando tenían la esperanza de que a través de la violencia, con el dinero que Rusia le enviaba a los grupos guerrilleros a través de Cuba, entonces ahora vuelven a la violencia, y una violencia al mismo tiempo
da la impresión más bien que están débiles y están recurriendo al último recurso que tienen. Porque además todos Fíjate, estos tú violentos, tienes yo un te punto. aseguro que la semana que viene, a finales de la semana que viene, si yo te llamo para una cosa de actualidad, vamos a hablar de otra cosa diferente. Sí, fíjate. Ciertamente la violencia siempre es un recurso de estos grupos y los grupos armados, los grupos de choque, es una manera de generar desestabilización, pero además una manera de también ellos, digamos, justificar sus llamadas revoluciones. Pero fíjate, yo entiendo que en un momento de debilidad, como bien se dice, cómo es que en un momento de debilidad del régimen castrista, en un momento de debilidad del Foro de Sao Paulo, esto se esté dando. Y yo te voy a poner un ejemplo. El régimen cubano y la región en particular se vieron muy debilitados después de la caída de la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Y tuvieron que reinventarse. Y es por eso que nace el Foro de Sao Paulo. Es decir, ellos siempre van a buscar una manera de reinventarse para poder obtener el poder y quedarse, enquistarse en el poder e incluso, si lo perdieron una vez, retomarlo para no soltarlo nunca, porque ese es su propósito. Entonces, allí la izquierda siempre ha sido muy acertada, es decir, ellos saben que si les toca retroceder, tienen la paciencia para hacerlo, se reorganizan, crean otra estructura, crean otra organización, como lo estamos viendo con esto, y de esa manera van digamos, manteniéndose. Y yo te digo, si es verdad que el régimen castrista está tan debilitado como dice y no tiene tanta influencia, ¿cómo es que tiene 60 años haciendo lo que hace? Es decir, el gran problema aquí de todo este tema, Napoleón, es que se ha subestimado. No solamente porque se habla de que muchos dicen, ¿no?, que esto es una teoría de la conspiración y que no tienen el poder para esto, pero la realidad es que se ha subestimado la influencia del régimen cubano, que ha sido el gran promotor de las grandes crisis políticas en América Latina. Y Ya va, ya va, ya va. Yo no estoy subestimando el régimen sí, cubano. sí, Estoy diciendo que está debilitado y sí, desprestigiado como nunca. En todo caso, claro, si voy a subestimar a y por alguien, eso se relanzan. ajá, pues si voy a subestimar a alguien, es recordarle a los demócratas de toda América Latina, empezando por Estados Unidos también, no solamente de América Así Latina, y por es, los europeos, que la izquierda actúa en ese sentido mucho más inteligente que ellos, porque ellos actúan absolutamente, como minorías, en cambio, y se reinventan. En cambio, ¿quién defiende la democracia? ¿Quién defiende el capitalismo? ¿Quién defiende que ese totalmente. sistema capitalista es el que ha logrado superar mucho más que cualquier régimen comunista que multiplica a los pobres, que ha logrado superar la pobreza más que ningún otro sistema? Pero no lo saben vender, pero no lo Totalmente. saben publicitar. Totalmente. Allí tenemos ahí hay un gran tema, Napoleón. Tú tienes un gran punto, y es que a los demócratas nos ha faltado asertividad a la hora de defender los resultados, porque además la gran ventaja de estas ideas es que los resultados están a la vista. Es decir, nosotros tenemos las pruebas de que son estas las ideas que funcionan, las de la libertad, las del capitalismo, las de la democracia. Pero claro, la izquierda ha sido muy astuta en robarnos banderas, en robarnos incluso discursos, en armar su narrativa, que además la consolidan luego, como tú bien lo decías, con todo el tema de las armas y el tema de la violencia y la lucha armada. Entonces, y cuando hablo de subestimar no me refería a ti, hablo que en general, tú ves que incluso hay sectores democráticos que están en riesgo hoy, que dicen que esto no es posible, que los Castros no pueden tener esa influencia en la región, que eso es falso, que eso ni siquiera lo han tenido antes. Y la realidad es que por subestimarlo y por no tomarlo en serio y entender que ellos son mucho más articulados y organizados y que además entienden muy bien su rol, que es muy claro, un rol de tomar el poder, insisto, por la vía que sea. Ellos lo entendieron, primero lo intentaron por la vía armada, no pudieron, luego en Venezuela, luego lo intentaron por la vía democrática, al punto de que el señor Hugo Chávez llegó al poder usando la democracia para destruir la democracia. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, cuando lo vemos bajo este contexto, sí nos ha faltado articulación, nos ha faltado narrativa. El Foro de Sao Paulo no es solamente un grupo político, allí hay intelectuales, académicos, universidades, arte, medios de comunicación, es decir, hay todo un sistema que les hace la propaganda. Pero además también esto hay que entenderlo, Napoleón, y creo que ahí es donde los demócratas también nos ha faltado firmeza. Hay que entenderlo mucho más allá de un problema ideológico, porque esto no es solamente un problema ideológico, no es solamente un problema entre izquierda y derecha. Lo que está propiciando el Foro de Sao Paulo en esta región, y con sus alianzas extracontinentales, que entre otras cosas involucran terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, entre otras cosas, es un plan de
sometimiento a la región a través de las peores fuerzas. Y si la región no entiende que esto es un tema de seguridad hemisférica, si la región no entiende que esto es un tema incluso de que está en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio, como bien lo decías tú, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta la Patagonia, si no lo entendemos así, como un tema hemisférico, que trasciende a lo ideológico, que tiene un componente ideológico, pero que trasciende a eso, y que tiene que ver con obviamente un conjunto de actores extracontinentales que hacen presencia en la región con la venia y el apoyo del régimen venezolano porque les ha permitido que nuestro territorio sea su santuario. Entonces, lamentablemente nuestras democracias están en riesgo. Yo lo decía ayer en uno de mis tweets, yo decía que al final, entre la cobardía y el chantaje, se están socavando las bases de la defensa del sistema democrático de la región. Porque entonces los que al final No, son y los que utilizan la violencia como compra de chantaje. gente. Oye, y la compra de Por gente para el supuesto, narcotráfico. por, por supuesto. Y al final, y por no entender que esto es un problema que trascienda lo ideológico, entonces usan la violencia por un lado, el chantaje por el otro, los liderazgos no toman las decisiones correctas para enfrentarlos, creen que es un tema de dialogar con los Ok, criminales, cuando pero realmente los ¿por criminales qué? tienen que Okay. tratarse. Pero con todo lo que está pasando y como ahora ya están desenmascarados, porque no es, oh casualidad, todo al mismo tiempo. Exacto. En Chile, Así es. que es la Venezuela de los años 50, 60 y 70, cuando nosotros éramos el país de Así mayor es. movilidad social del mundo, ellos son de Latinoamérica, cuando el salario mínimo es el mejor de toda América Latina, cuando apenas fueron 4 centavos lo que se subió el metro, cuyo precio estaba congelado desde el 2009, y que Bachelet lo subió, por cierto, y no pasó absolutamente nada, porque es de izquierda, ¿no? Cuando pasa todo, cuando está pasando eso, mira lo que empiezan a quemar el metro de Chile. Mira lo que está pasando en Perú. Mira lo que está. Pero ¿por qué no se dan cuenta y no reaccionan y no se unen? ¿Por qué los demócratas, ¿no?, dejan de ser tan pedantes, ¿no?, y no se dan cuenta que sí, que se equivocaron, que los otros saben trabajar como minoría, que saben vender mejor una mentira, Sí. y nada? No, que cuando son poder saben muy bien ejercer el poder y cuando son oposición saben también ser muy bien oposición. Ellos han entendido muy bien cuál es su rol dependiendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí nosotros, Napoleón, creemos, yo también lo he planteado, urge que se reúnan los mandatarios de la región, pero no para una declaración más, no para tomarse una foto y decir aquí estamos preocupados por lo que está pasando, sino para decidir qué hacer frente al avance de los regímenes de Cuba y Venezuela. Y eso hay que entender, tienen que reunirse, pero además entendiendo esto, como te lo decía, como una crisis de seguridad hemisférica. Ese es el primer paso. Pero En espérate la un región momentito, hay, en la Pedro. región, no, déjame conectarlo, Sí. tenemos el tema del TIAR. El TIAR ha planteado ya una cuestión de que hay una amenaza en Venezuela, de que hay una amenaza que se está fraguando en Venezuela y que pone en riesgo la región y que ya vimos cómo traspasó la frontera. Es decir, el que creía que el conflicto venezolano podía contenerse en Venezuela no ha entendido nada. Y la mejor muestra es lo que está pasando en la región. No se puede contener el conflicto venezolano en Venezuela. Vemos cómo se puede exportar, porque además el chavismo es un proyecto de exportación, como lo es la Revolución Cubana, de exportación y expansionista, con vínculos criminales, eso está claro. Entonces, si tienes ya esa herramienta que ya están dando y que plantea una amenaza, entonces urge que los gobiernos de la región entiendan y por la fuerza de los hechos terminen de asumir que tiene mecanismos dentro de este hemisferio a través del sistema interamericano como el TIAR para tomar acciones y tomar decisiones que pasan por entender que estos son organizaciones criminales vinculadas al crimen y que además quieren destruir a nuestras naciones. Ese es el primer paso. Y creo que si ahí tiene que ir la presión de todos. Ustedes tienen que reunirse para tomar decisiones entendiendo que tienen los mecanismos y que tienen la fuerza para hacerlo. Porque al final, quien crea que esto se resuelve con un tema medianamente electoral o que se resuelve internamente e individualmente por cada país, pues sencillamente le dará la razón a un proyecto criminal que al final nos va a ver aplastados a todos. Y es lo que... Él es Jovel Álvarez Solís, es un periodista costarricense, trabaja en Pan Am Post y también en Factores de Poder con Daniel Lara Farías. Pues en fin, Daniel, cuéntanos, según tu apreciación y tus conocimientos y las informaciones que manejas, ¿qué es lo que está pasando?
Me parece que es bastante evidente que en la región hay bastante conmoción en torno a los ataques a la estabilidad de las diferentes democracias que hay en el continente, ¿no? Y creo que hay un punto que tal vez se ha abarcado poco, porque todos hablamos del Foro de Sao Paulo, de esta vocación expansionista. Sin embargo, el marco actual presenta un escenario aún más interesante y es el TIAR, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que tiene que asumirse y utilizarse de manera conjunta en bloque y que finalmente creo tiene bastante preocupado, o por lo menos cierto nivel, a Nicolás Maduro. Y justamente después de que vimos que el canciller de Chile proponía un bloqueo naval, es cuando vienen estos ataques a Chile después de lo que sucedió en Ecuador. Así que creo que es una contrarrespuesta de parte del foro, ciertamente, del ahora Grupo de Puebla, de la dictadura de Nicolás Maduro, a este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se está aplicando por primera vez, que es bastante endeble, incipiente de momento, pero cualquier respuesta que pueda llegar y que pueda perjudicar a la dictadura, sin duda ellos tienen que responderla. Y esta es su forma, ¿no? Desestabilizando a los gobiernos, porque obviamente al tener a Piñera, a Moreno, seguramente lo que va a suceder en Bolivia, bueno, ellos no forman parte del TIAR, pero lo que pasó en Perú, lo que seguramente ocurrirá en Argentina, todo esto son maneras de hacer que ese esfuerzo de bloque no pueda consolidarse. Y no es al revés, sencillamente la reacción no puede ser, mira lo que están haciendo, si verdaderamente tenemos que unirnos y no ser tan endebles, tan liberales o como lo quieras llamar, con estas dictaduras que realmente son una amenaza para todos nosotros y no solamente para Venezuela o para Colombia. Eso es lo que tiene que suceder en efecto. Eso, el esfuerzo de bloque debería haberse fortalecido. Sin embargo, creo que en el momento actual la prioridad de Piñera es resolver lo que tiene adentro. Una vez se haya estabilizado la situación, sin duda, ese tiene que ser la forma de pensar de los presidentes de toda la región, porque esto es un peligro, esto es algo que se tiene que entender. Y por ejemplo, en el caso de Costa Rica, y esto es algo que yo conversaba con la expresidenta Laura Chinchilla, estamos muy proclives a que el régimen de Ortega haga un intento de desestabilización aquí también. Entonces, no hay ningún país que se salve de esta ola que lo que pretende es separar al bloque. Pero como lo dice usted, el propósito tiene que ser unirse, dar una respuesta definitiva para que esta pesadilla que finalmente está en Venezuela, pero que quiere expandirse a toda la región, se detenga. Pero eso depende de los gobiernos de la región. Y eso es algo que hay que ver hasta qué punto quieren asumir. Yo espero que esto esté ayudando a que se convenzan de que esto no es un juego, de que Maduro no está haciendo bluff, de que él va en serio. Parece que él sí va bien, mientras la región se paraliza y no sabe qué respuesta dar para poner un fin a este episodio tan cruel. Sin embargo, yo interpreto toda esta violencia sin razón, porque vamos a estar claros, en el caso de Chile no hay ninguna razón de que aumentaron 4 centavos de dólar, ¿no? El pasaje de un metro, que por cierto desde el 2009 estaba congelado el pasaje. Y se trata de Chile, que está viviendo lo que los venezolanos vivimos en los años 50, 60 y hasta los 70. La mayor movilidad social en el caso de Chile de América Latina, el mejor salario mínimo de América Latina, todo eso. Entonces ahí no se justifica porque la última vez que se subió el pasaje y por más de 4 centavos lo hizo Michelle Bachelet. Claro. Entonces, no será exactamente todo lo contrario, que el Foro de Sao Paulo se siente débil, que está decayendo el poder y la influencia de Cuba, porque ya no está los máximos líderes cubanos, los máximos tiranos cubanos, que son los hermanos Castro, especialmente Fidel Castro, que era el que tenía Ángel, del que creyó buena parte del mundo en sus primeros años, el muchacho, el rebelde, el Robin Hood, todo eso se vino abajo, empezaron a demostrarse cómo manejaban el narcotráfico y demás. Lo cierto es que está por un lado, por otro lado es el fracaso de eso llamado la revolución bolivariana,
que es un Claro. fracaso total, que ya ni siquiera ellos mismos se atreven a decirlo. Ahora, ¿cómo que se llama el grupo de Puebla? ¿Cómo es que ya no se llama Revolución Bolivariana? No recuerdo, cambiaron ya el nombre, porque ya no se vende ese producto como se vendía antes. ¿No será que no les quedó más de medio que quitarse las caretas, ¿no? Y volver a la violencia? Y eso lo que hace es ya no justificar a los cobardones, desde mi punto de vista, y que me perdonen, gobiernos democráticos y dirigentes democráticos de toda América, ¿no? Y Europa, que siempre ven con el izquierdismo fuera de sus países como una maravilla, pero que cuando votan, votan por la derecha. ¿Okay? Entonces, ¿no será que ya no tienen posibilidad de justificar? Bueno, sí, vamos a sonreírle a Castro, vamos a hacernos... Castro nos da una patada en el culo, eso especialmente es con los europeos, que les daba una patada en el culo y los europeos seguían. Bueno, hay que dialogar, hay no sé qué cuento. Eso no es al revés, la demostración de la debilidad un recurso de desesperación del grupo o el foro de Sao Paulo. Yo creo que el foro de Sao Paulo, en efecto, al momento en que se dio el foro en Caracas, iba debilitado. Eso es un hecho. Sin embargo, esa reunión que se dio en Caracas fue finalmente un triunfo para ellos. Y esto yo lo decía en el mes de julio. Esto también habla del fracaso de la estrategia de Guaidó, porque si lo que se hubiese tenido que hacer se hubiese hecho en febrero, Diosdado Cabello habría estado en la cárcel y no en el foro de Sao Paulo. Entonces, creo que finalmente han logrado articular de cierta forma su red, su manera de proceder, han logrado organizarse ciertamente desde un punto de debilidad, porque este bloque que fue el ALBA, que era el gran, ¿no? el gran padrino del Foro de Sao Paulo, la estructura se ha visto debilitado. Sin embargo, se ven con grandes posibilidades en cuanto al territorio electoral de fortalecerse nuevamente. Entonces, saben que en Argentina están a punto de ganar, saben que Evo no va a soltar el poder, saben que Ortega está ahí haciendo lo propio. Entonces, creo que ellos, en medio de esta debilidad que ciertamente existe, han logrado unirse Pero ya para va. hacer el mal. Ok, pero también saben que Odebrecht está desenmascarada, que Lula está ya mundialmente reconocido como el que terminó de corromper toda América Latina y todos los presidentes latinoamericanos, o buena parte de ellos, y centroamericanos también, que la droga está trabajando junto con ellos y que ellos y la droga son una misma cosa, que desde los años 60 los partidos comunistas decían, justificaban su acercamiento a la droga y a los narcotraficantes porque es una forma de debilitar al imperialismo yanqui y a los países yanqui, ¿no? Por otro lado, parece Yo creo que ser las que caretas se fueron, en Fernández efecto. en Argentina, ¿no? De ganar Fernández en Argentina no era por la enorme diferencia que tenía a un principio, que la gente se ha empezado a asustar y a dar cuenta. También eso lo está viviendo los extremistas de izquierda. Pero claro, y en efecto, el punto que usted tocaba antes de cómo las caretas se han ido cayendo, es importante. Esta gente ya es descarada, son abiertamente criminales y no les importa reconocerlo. Pero esto, No les obviamente, importa ahora porque ya ahora, están claro. desenmascarados, pero creo que les importa que lo reconozcan como esto. ¿O es que tú crees que el pueblo chileno, ¿no? Que democráticamente tenía razón de salir a la calle a manifestar? Sí, en una democracia tú puedes hacer eso, si está en la Constitución. Lo que no puedes es, ¿no?, utilizar esas manifestaciones para meter a tus infiltrados y quemar el metro, por ejemplo. ¿Tú crees que la gente está feliz, inclusive los muchachos, ¿no? Están felices, los que muchachos de izquierda están felices, porque en los próximos 6 meses no puedan utilizar el metro porque quemaron el metro? Pero claro que no. No, y esto, pero entonces aquí tenemos que hacernos una pregunta y esto viene a la profunda incoherencia de la izquierda tradicionalmente. Esto yo lo veía hoy en la mañana en un tuit de Marianela Salazar que me llamó la atención porque ella decía, ¿y por qué ahora vienen a reclamarle a Piñera lo que tampoco Bachelet hizo durante 2 gobiernos? Porque al final es muy fácil reclamarle al que es de derecha lo que el de izquierda quiere, ¿no? Pero tuvieron una presidenta de izquierda, socialista como Michelle Bachelet, que no hizo las transformaciones que ellos ahora están reclamando. Entonces, ¿por qué no le hicieron este alboroto a ella? ¿Por qué? Bueno, porque el momento actual es en el cual ellos se ven en la necesidad de debilitar la democracia en Chile, en Ecuador y en cualquier país que pueda representar una amenaza a esa estructura
que ellos están intentando alzar con mecanismos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, porque es una estructura finalmente criminal. Esto de ideológico tiene muy poco, la ideología es el crimen. Entonces ellos no van a guiarse por ningún tipo de principio moral a la hora de ir y reventar un metro, explotarlo, porque les da igual, porque al final para ellos el dinero no es lo que se va a invertir en obra social o en programas o en casas, no, el dinero para ellos es lo que puedan dejarse. Entonces les importa muy poco a ellos, a los infiltrados, a estas fuerzas del crimen, lo que pueda pasar en el metro de Chile, la gente que no se pueda mover, como esto sí abona a esa desigualdad que tanto han estado reclamando últimamente ahí en Santiago. Bueno, ¿qué más? Bueno, recuerda también que al igual que sucedió en Venezuela, una vez que la guerrilla comunista financiada por la Unión Soviética a través de Cuba, que ellos son los grandes chulos de primero de la Unión Soviética, a quien le entregaron la isla, por cierto, ¿ok? Y siempre han chuleado a alguien, ahora estaban chuleando a los venezolanos, Claro. bueno, a los venezolanos, al gobierno que tenía la dictadura venezolana. Acuérdate que lo que sí lograron, tanto en Venezuela como en Chile, es que una vez que fracasaron por la violencia, en Chile gracias a Pinochet y etcétera, y en Venezuela gracias a un gobierno democrático, pues se infiltraron en la educación. Y entonces tienen varias generaciones, ¿no?, con una educación, adoctrinando a la gente. Entonces, recuerda que no es lo mismo manifestar contra Michelle Bachelet, que es de los nuestros, por lo tanto siempre tiene la razón, Claro. que a Piñera, que aunque pudiera tener la razón, hay que combatirlo, porque ese es un enemigo. Sí, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué es que llegan estos reclamos cuando el presidente es de derecha y no de izquierda? Es algo obvio, ¿no? La respuesta es obvia. Sin embargo, esa respuesta tiene que hablarnos a nosotros como sociedad latinoamericana de cómo no hay una coherencia, y esto es mucho pedir, sobre todo a los socialistas, en cuanto a los reclamos que se hacen, porque todo esto del metro, como lo decíamos, es simplemente una excusa. O sea, 4%, 4 Bueno, y centavos además de ya lo aumento. suspendió y siguen los... Claro. Bueno, y ese es otro tema, como ahora ante esta arremetida, tanto Lenín Moreno como Piñera simplemente dicen, ok, no, vamos para atrás. Y entonces vamos a darles lo que quieren. Lo que pasa es que logran Señal de debilidad. Señal de exactamente. debilidad que no lo deberían haber hecho, pero claro, uno no es político, a lo mejor tienen toda la razón. Claro, no debieron haberlo hecho, en mi opinión, si no estamos en los zapatos del señor Piñera, entonces no sabemos qué era lo que se estaba jugando ahí a nivel presidencial, no lo sé, pero en efecto, lo que ha logrado este bloque es que estaba débil, es que ahora los que queden como débiles sean ellos, ¿no? Porque ellos son los que tuvieron que ceder. Y esto, a ver, sí, al final hay una demostración de debilidad y fuerza a la vez, hay una dicotomía muy fuerte ahí de la posición del Foro de Sao Paulo y de estos criminales. Pero me perdonas, depende cómo se vea y cómo ellos, ¿no?, se lo digan a la gente, a los ciudadanos. ¿Quién es el débil? Sí. Porque lo que yo puedo interpretar de Piñera y de Lenin es que, fíjate qué democráticos son, que a pesar de estar en contra de suspender la medida que están protestando la gente, ¿no?, la suspenden y tratan de llegar a acuerdos. Y fíjate qué villanos son y cómo les importa un comino a los ciudadanos y el país, que a pesar de ser suspendidos, ellos hicieron todo este alboroto, no por lo que están diciendo, ¿no?, sino para desestabilizar una situación y un país donde usted quiere vivir con tranquilidad. Depende cómo se vea. Claro, hay distintas interpretaciones. Yo creo que lo que han logrado demostrar con esta marcha atrás es que todo aquello era un pretexto, ¿no? Que lo que viene, porque seguramente las protestas van a seguir. En Ecuador se ha calmado un poco, sin embargo, yo creo que en Chile la situación no está tan fácil. Entonces, las protestas seguirán, esta gente tendrá que ver exactamente cómo se va a cuadrar ante esta situación, porque en una sociedad democrática, en un panorama democrático, cuando el presidente decide darle a los que protestaban lo que pedían, bueno, se supone que el movimiento ya termina, ¿no? Eso debería ser así. Sin embargo, yo no considero que con esta vocación criminal que tienen estos movimientos insurgentes, finalmente sea, ok, ya, se paró lo del metro, nos subieron el salario mínimo. A ver, no.
Es cierto que hay cierta vocación democrática por parte de Piñera, por parte de Moreno, de decir, bueno, está bien, vamos a escuchar a nuestro pueblo, vamos a ver qué es lo que quieren. Sin embargo, al final esto de darle al pueblo lo que quiere, más no lo que necesita, porque al final lo que se va a ver afectado es la economía del Estado, entonces va a traer problemas a la larga todo esto. Al final es una medida populista. Entonces, recurrimos a una medida populista para resolver las protestas que nos están afectando. Ok, es una medida que contiene el problema a corto plazo, para ellos es una tranquilidad y ciertamente trae estabilidad. Sin embargo, habrá que estudiar a la larga qué es lo que va a provocar que estos presidentes hayan decidido ceder ante las peticiones que no eran más que un pretexto de estos criminales. Vivir en dictadura como la venezolana. No, 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 no me da la gana. Vivir en dictadura como la venezolana. No, 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 no me da la gana. Vivir en dictadura como la venezolana. Miguel Salazar. Miguel Salazar, conocido ampliamente en Venezuela, es periodista, editor de Las Verdades de Miguel, un hombre polémico, sin pelos en la lengua tampoco. Y la pregunta, Miguel, bienvenido, es ¿qué está pasando? Gracias, Napoleón. Primero, lo extraño es que aparentemente no está pasando nada. Porque eso corresponde con una estrategia comunicacional difundida, pero así permanentemente, como si el país estuviera andando sobre ruedas. Mientras que no hay una contraparte, ¿entiendes? Y hoy en día, tras los sucesos de Chile, de Perú, de Ecuador, inclusive de Bolivia ahora, entonces la parte comunicacional, la parte informativa de los medios oficiales va hacia afuera, sin decir qué es lo que está pasando adentro. Adentro, ¿qué ocurre? Nosotros somos un país en este momento con la inflación, creo que de la más alta del mundo, donde todo hay una carestía de bienes de servicio, donde se ha controlado a través de las llamadas cajas de CLAC, la entrega de alimentos, que no llegan necesariamente a mucha gente. Además, esa distribución de alimentos, no sé si será por un problema de visión. Esa distribución es víctima de la corrupción. Mucha gente compra la caja de CLAC, los que están cercanos a los grupos que la distribuyen, y venden los productos por separado. Y lo venden a precio de dólares en la calle. Fíjate tú lo que ocurre con nuestra economía actualmente. Será un hecho que es totalmente inédito en el mundo, creo. Yo soy economista, cosa que no ejerzo desde hace mucho tiempo, pero por lo menos tengo los conocimientos todavía frescos. Yo estoy en la Universidad Católica Andrés Bello. Fíjate tú, lo que te digo que es inédito. Mientras el euro se cotiza en el exterior a 1.10, a 1.20, a 1.30 dólares, ¿verdad? En Venezuela se cotiza pelo a pelo, en criollo, por €1, $1. Ahora bien, ¿quiénes son los que manejan los euros? Todas las transacciones del gobierno se hacen en euros, todas. Y el gobierno es el que ha permitido que eso sea, que haya una paridad, o sea, pelo a pelo. ¿Qué pasa entonces? Ya va, que se te escucha un poco mal porque el Internet en Venezuela es auténticamente revolucionario. Mira, y no quieres saber nada de nosotros y tú te estás metiendo con la revolución. Mira, yo tengo que entender que el Foro de Sao Paulo se reunió para no apoyar, y la prioridad no es apoyar al camarada López Obrador, ¿no? Apoyar al camarada de Nicaragua, ¿no? Y que todo eso que se está haciendo al mismo tiempo, y que estalla en Perú, Ecuador, Chile, porque Bolivia hay que dejarla a un lado, entre otras cosas, porque acuérdate que
no solamente se lanzó inconstitucionalmente a unas elecciones Evo Morales, sino que además ahora no quiere entregar los resultados finales, no quiere ir a una segunda vuelta. Eso es diferente. Pero tengo que entenderte que todo lo que está sucediendo en esas democracias, con todos los defectos que puedan tener, incluyendo Chile, que es el país donde mejor se está viviendo de América Latina, según los economistas, todo eso lo ha logrado una dictadura cubana que está totalmente sin liderazgo alguno, porque murieron los dos Castro y especialmente Fidel Castro, que fue su gran líder. Eso por un lado. Una dictadura venezolana que está en la total decadencia, que solamente puede sacar el dinero ya no del petróleo, se supone que lo saca del narcotráfico, del oro y demás. Un Lula da Silva y un Odebrecht, que Lula está preso y Odebrecht está totalmente desprestigiado y lo están multando por todas partes, y ellos se van a preocupar que el mundo entero se olvide de Venezuela y no de volver a llegar al poder y a aupar a la Kirchner en Argentina, a aupar al Evo Morales, a aupar al de Nicaragua, a aupar sobre todo al de México, que eso sería un gran triunfo Argentina y México. ¿Me estás diciendo eso? No. Primero, porque yo no le doy la importancia que se le está dando al Foro de Sao Paulo. Es una cuestión más publicitaria que otra cosa. Cuando el foro de Sao Paulo se reúne en Caracas, en meses pasados, no fue para planificar las manifestaciones de Chile, pues no tienen ese poder. No tienen ese poder. Piñera, no se lo puedes tú endosar al Foro de Sao Paulo. Acuérdate de una cosa, cuando tú hablas de dictadura, vamos a intercambiar aquí, tú dijiste que yo tengo pelo en la lengua. Yo estoy en total desacuerdo con lo que tú dices acerca de dictadura. Pues es una dictadura típica, extraña. Es una dictadura donde, por ejemplo, hay dos presidentes. El presidente Guaidó entra como Pedro por su casa y hace lo que quiere. Esa dictadura no se lo hubiera acabado Pinochet, ni Onganía, ni Castelo Branco en Brasil, ninguno. O sea, ¿por qué me van a hablar de dictadura? En todo caso, lo que hay es un gobierno, vamos a decir, ineficaz. Un gobierno que no asume su verdadera función. Cuando tú te refieres a Bolivia. Ya va. O sea, quiere decir que los presos políticos y los muertos en prisión y demás no es una dictadura, sino fue un error. No necesariamente tiene que haber presos políticos, tiene que ser una dictadura. Porque con el gobierno de Betancourt nadie lo llamó dictadura y había muchísimos presos políticos. Con el gobierno de Caldera igual. O sea, no podemos hablar de porque hayan presos políticos de una dictadura. Ya va. No compares. Con el gobierno de Rómulo Betancourt había una guerrilla, ¿no? Pero bueno, con el gobierno de Maduro hay una guerrilla atípica, ¿verdad? Una guerrilla que se traduce en guarimba, en quemar gente en las calles, etcétera, etcétera. Pero, no te gusta ¿hace cuánto tiempo tú no ves una sola guarimba, por ejemplo? Mira, no es que hace cuánto tiempo se ve una guarimba, precisamente, ¿por qué se le llama guarimba? Porque las guarimbas son inesperadas para el general de la gente, para la totalidad de la gente. Las guarimbas aparecen como una especie de foquismo, ¿verdad? El foquismo ¿Y hace cuánto tiempo tú no viste o sentiste una inesperada guarimba? Por ejemplo, espérate, yo voy al caso de los presos políticos, no me peguen, no me dejaste explicar. Que no es una dictadura, claro que es una dictadura. El problema que hay ahorita de la dualidad dólar-euro, que eso trae la crisis, que el gobierno no es Dollar Today. Dollar Today no tiene ninguna, o sea, su influencia en la economía venezolana es mínima. El Dollar Today es el gobierno Today. El gobierno Today es el que maneja la divisa. Pero, es que poner Miguel, en otro programa podemos discutir que lo de Dollar Today o lo que quieras, porque yo estoy de acuerdo contigo, Dollar Today no tiene una influencia en eso. Pero la pregunta es, ¿por qué tú crees que, qué es lo que tú piensas de lo que está pasando? Que de repente
de repente en una serie de países latinoamericanos estallan grandes focos de violencia. Primero, ok, vamos a empezar por Chile, ¿verdad? Chile se ha vendido a través de una cuestión absolutamente, que te quiero, mediática, de que es un país donde todo está bollante. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque en todo caso, donde todo está bollante es en Bolivia, si acaso vamos. Un país que viene de una hiperinflación y actualmente, no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales, no del gobierno, sino Naciones Unidas, UNESCO, los organismos que se ocupan de eso. Ahora me vas a decir que la gente que votó en contra de Evo y que Evo se robó las actas como aparecieron en video, esa gente no existe, eso es mentira o esa gente está engañada por la CIA. Bueno, yo no puedo decir que se hayan robado las actas, yo no puedo decir eso. Yo no tengo a la mano elementos de juicio que me llegan a decir que se robaron las actas. En todo caso, para que te quede claro, Napoleón, yo soy opuesto a las reelecciones indefinidas. O sea, no estoy defendiendo a Evo. Yo creo que él cumplió su papel y tiene que llegar un momento en que los hombres, los personajes, hombres y mujeres, no encarnen los movimientos, sino que los movimientos encarnen a los hombres. Pero Miguel, Miguel, estás así. Te estoy preguntando, y es más, estaba separando a Evo Morales, ¿no? Y hablé por qué lo estaba separando, y te estoy preguntando por qué crees tú que es lo que se pregunta a la gente, y la gente cree que es por el muy debilitado Foro de Sao Paulo, que consideran que es un gran poder, igual que en Venezuela consideran que el G2 es el culpable de todo lo que hace, que son brillantes y que son más brillantes que la CIA, el FBI, ¿cómo se llama? Los israelitas juntos, todos esos cuerpos. Yo solamente te estoy preguntando, según tu opinión, lo que tú has estudiado según tu criterio, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Que de repente, no uno hoy, otro dentro de un mes, otro, y ni siquiera estoy diciendo que no haya razones para protestar, aunque no protestar violentamente quemando 5 o 6 estaciones del metro. ¿Por qué todo se da en una sola vez? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Casualidad? No. Es la pregunta. No, hay responsabilidad de los gobiernos. En el mismo momento que, por ejemplo, Lenín Moreno, en Ecuador, asume la receta del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Yo no estoy, te voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa receta, pero en el mismo momento que lo primero que se ataca dentro de un programa de gobierno son los programas sociales, ahí tú estás creando un caldo de cultivo que va a ser contrario a tu gobierno, porque estás afectando a la mayoría. La mayoría se desplazada. Ok, esto es lo que yo... Pero un solo ejemplo para aclarar un poco. Espera un momentico, el metro de Chile es uno de los más caros del mundo en cuanto a tarifa. Le aumentaron la tarifa, por supuesto que ahí se le incendia el país, como se incendió repentinamente aquí el sacudón del año 89. Eso es mentira, que fue la bandera roja, que fue el otro. Eso no tenían poder de convocatoria, nunca lo tuvieron. Esos son, vamos a decir, cuestiones espontáneas, movimientos espontáneos. Y tú, una chispa quema la pradera, simplemente eso. Entonces, de repente Chile se acabó el dulce sueño. Oye, pero ¿qué está pasando en Chile? Pregúntale a los mapuches, pregúntale a la población indígena ecuatoriana, pregúntale a la población indígena peruana. Ahí vas a encontrar la respuesta. Porque yo no creo, primero, lo he dicho en programas míos, yo no creo que Maduro tenga el poder de convocatoria que no tiene en Venezuela, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, para movilizar gente en el extranjero. No creo en eso. Para nada. Ahora, te voy a decir otra cosa más. Espérate, que te puede sorprender. Lo de Chile le viene al pie a los pinocheteros, a los que piensan que una dictadura militar le pone el freno a todos los movimientos populares en América Latina. Cuidado si Piñera no está detrás de eso. Cuidado. Porque nunca se había visto desde la época de Pinochet. Es más, desde la época de Allende, no hubo una respuesta en contra de Pinochet como la que ha habido ahora en contra de Piñera.
Tú no las has visto, esas manifestaciones. No se dieron nunca. Sin embargo, hay que ver los videos, hay que ver las informaciones. Cómo es una pelea, pero bueno, se ve que hay como un odio intenso, un odio escondido. Y hay un enfrentamiento entre las fuerzas represivas del gobierno y las fuerzas de oposición. Ahora bien, Un momentito, fíjate, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, aquí en Venezuela se le ha dado una visión equivocada a los disturbios que han ocurrido fuera de Venezuela. Cuando ocurre fuera de Venezuela, son movimientos populares para el gobierno. Son los movimientos populares que están respondiendo a las dictaduras. Cuando ocurre en Venezuela, son las guarimbas que son producidas por el Departamento de Estado o por fulano. O sea, yo no puedo escupir para arriba porque me cae la saliva. Yo no puedo decir espérate, que Denis Moreno, por ejemplo, yo no puedo decir celebrar como una... Aló. Vamos a ver qué nos dice Daniel Lara Farías, cómo él interpreta lo que está sucediendo en América Latina. Nada nuevo, es verdad, lo único que la novedad es que casualidad que todos al mismo tiempo. De repente había tranquilidad y de repente se forma el lío. Bueno, una relativa tranquilidad, porque ningún gobierno es perfecto. Pero bueno, ¿qué dice Daniel? Adelante, Daniel. Bueno, Napoleón, sin ánimo de caer en el plagio de aquel libro, creo que era Alvin Toffler, que se llama La Tercera Ola. Esta es la tercera ola de acciones concertadas y coordinadas por organizaciones agrupadas por organizaciones de izquierda, que actúan siempre de la misma manera y con el mismo núcleo, que siempre es Cuba, por cierto. Y aquí la gente que cree que esto es conspiranoia, por eso es que la historia es buena. La primera oleada de todo esto surge a principios de los años 80, cuando Fidel Castro, luego de toda la situación vivida, luego de haberse reenamorado de la Unión Soviética, luego de su ruptura con la Unión Soviética a raíz del desenlace de las crisis de los misiles, desenlace que a Fidel Castro no le gustó porque lo dejaron por fuera y se sintió humillado por el pacto entre Kennedy y Khrushchev del retiro de los misiles de Cuba a cambio de que Cuba no fuese invadida. Fidel Castro se dedicó desde ese momento hasta el año 75 a promover guerrillas en América Latina. En el año 75 se le apareció un negocio muy bueno, porque la Unión Soviética le propuso que la Unión Soviética iba a poner el dinero y los pertrechos militares para hacer la guerra en África con el núcleo principal en Angola, a cambio de que Fidel Castro pusiera a los soldados, porque iba a ser abiertamente intervencionista y grosero que apareciera un ruso en medio de Luanda. O sea, eso sí. No podía por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Yo eso se lo pregunté a Fidel Castro, lo de llevar a los cubanos como carne de cañón, porque los rusos no podían estar allí cuando lo entrevisté. Okay. ¿Por qué te vas tan lejos? Porque es necesario hacer esa revisión, Napoleón, para caer en esto. Cuando él en el año 75 se reenamora de la Unión Soviética a cambio de dinero, porque eso era todo el trasfondo, a cambio de los reales y de los negocios, que terminaron inclusive en los fusilamientos de quienes fueron las cabezas de las incursiones africanas, empezando por Arnaldo Ochoa, pues tiene que cambiar la estrategia con respecto a América Latina. Porque ya, al volver al redil, la política de la Unión Soviética era: no le alborotes el patio a los Estados Unidos para que los Estados Unidos no me alboroten el patio a mí. Ese era el pacto de la Guerra Fría, para quien no lo sabía. La Unión Soviética no se mete a promover guerrillas en Latinoamérica y Estados Unidos no se mete a promover esa cosa horrible de la democracia en Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc. Entonces, en medio de todo eso, cambia la estrategia con respecto a América Latina y cambia la lucha contra la democracia abiertamente, que lo seguía haciendo, y se plantea la lucha contra el neoliberalismo, y colocan como el gran enemigo, como bestia negra,
al Fondo Monetario Internacional como instrumento del imperialismo para someter a los países de América Latina. Ese era el discurso, o sea, de librito, de libreto, además. En medio de eso, se conforma, y esto es importante decirlo, que todas estas, no es para quienes no creen en esta gran conjura. ¿Para qué se agrupan los comunistas, los partidos, estos socialistas, progresistas, como se quieran llamar? ¿Para qué se agrupan? Para estar organizados. Por eso es que existe una internacional socialista, por eso es que existe la tercera internacional, por eso es que existió la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, por eso es que existió la Tricontinental, por eso es que existieron todos. Se pusieron de acuerdo en que había que hacer lo que ellos llamaron, a finales de los años 70, a principios de los 80, el puño único contra el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y así, en cada país donde surgía una medida promovida o respaldada por el Fondo Monetario Internacional, ahí surgían unas protestas. Y como nosotros somos latinoamericanos, la vemos nada más en Latinoamérica, pero no fue nada más en Latinoamérica. Eso ocurrió también en Túnez, eso ocurrió también en países del Medio Oriente, eso ocurrió también en países africanos. Y siempre se hacía lo mismo, hay que protestar contra el Fondo Monetario Internacional porque esto es un paquetazo. Y entonces cuando ocurrían las protestas de calle se hablaba de el Ibañazo, se habló el Santiagazo en República Dominicana. En el gobierno de Jorge Blanco en República Dominicana hubo una protesta por unos ajustes. En el gobierno de Figueiredo en Brasil hubo una protesta por unos ajustes. En el gobierno de Duarte en El Salvador hubo una protesta por unos ajustes. Y así en todas partes. Esa fue la primera oleada. Y la segunda oleada, la primera oleada termina y comienza con la misma persona. Y esa persona se llama Carlos Andrés Pérez. En el año 89 termina esa primera oleada y empieza la segunda, porque en la segunda oleada había ocurrido algo muy importante, que ya para el año 89 retorna la democracia a la gran mayoría de los países que estaban sumidos en dictaduras en América Latina. 1, en Brasil, 2, en Argentina, 3, en Chile, 4, en estos países, Uruguay, Paraguay, etcétera. Poco a poco empieza a retornar la democracia y la presión de los movimientos por la libertad y por la democratización de América Latina, que parece que nadie recuerda, nadie ve, empiezan a verse y a evidenciarse en toda la América Latina, buscando que cesen los conflictos contra la democracia en Centroamérica, por ejemplo, los famosos procesos de paz, etcétera. Contra eso Fidel Castro se levantó, porque el castrismo necesita el caos. El castrismo necesita que se promueva el caos en todo el continente para que los Estados Unidos no se concentren en lo que es el único lunar antidemocrático que quedaría siendo Cuba. Eso fue lo que pasó en el gobierno de Bill Clinton. Cuando Bill Clinton hace la famosa cumbre de las Américas en Miami, Bill Clinton durante todo su discurso estuvo diciendo: todos los países del hemisferio menos uno son democráticos, todos los países de la región menos uno. Y eso para Fidel Castro era una cosa muy peligrosa, porque el día que el único país de América Latina donde haya graves problemas, donde no haya democracia, donde no haya economías libres, el día que ese único país sea Cuba, ese día se acaba el castrismo. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, ¿qué pasó en el 89? Bueno, vimos lo que pasó en el Caracazo, que no fue nada nuevo, que ya se había visto en otras partes. Eso termina con la salida de Carlos Andrés Pérez del poder. Y entonces ahí viene la utilización. Ya pasaron de la protesta de calle como fundamento a la acción política y jurídica en contra de los presidentes democráticos. Muchas de esas acciones con toda razón, por cierto. Entonces ahí tenía lo que se hizo contra Color de Melo en Brasil, lo que se hizo contra Carlos Andrés Pérez en Venezuela, lo que se hizo en Guatemala contra el presidente de la época, lo que se intentó hacer con otros presidentes de la región, la agitación institucional para acabar con la democracia. Que el presidente es malo y hay que sacarlo, sí, pero el hecho de que se promoviera una gran protesta y que se buscara la salida de un presidente, llevándose consigo al sistema democrático, fue hacerle un favor a esta gente. Mira dónde estamos. Esta es la tercera oleada. ¿Dónde nos va a llevar esto? No lo sé. Entonces tú dices que el Foro de Sao Paulo se reunió aquí y a escondidas
porque aparentemente el interés principal fue cómo apoyar a López Obrador, cómo apoyar a Evo Morales en las elecciones, etc. Aparentemente Venezuela no fue tan importante, sino fue una tercera o cuarta. A escondidas estaban planificando cómo desestabilizar en lo posible y al mismo tiempo aprovechando, en el caso de Perú y Ecuador, algo que les resultó también en Venezuela, el aumento de la gasolina, ¿no? Y en el caso de Chile, lo de la inesperada subida de 4 centavos de dólar del metro chileno. Y que ellos tienen tanto poder como para desestabilizar y conseguir toda esa gente, no para convocarlo, porque yo creo que hay una base, la gente tiene razón y en una democracia pueden hacerlo, de decir, no, yo no quiero que me sigan aumentando el metro, aunque ustedes digan que estamos mucho mejor ahora. Una cosa son las cifras macroeconómicas allá arriba y otra cosa es que me lleguen a mi bolsillo, que es lo que le pasó a Macri, por ejemplo, ¿no? Buenas cifras, pero no llegaron al bolsillo y además las democracias tienen un gravísimo problema y el capitalismo. No tienen la capacidad ni los publicistas tan extraordinarios que tiene la izquierda, porque si algo sabe hacer la izquierda es, ¿no?, publicitar sus grandes mentiras. ¿No? Entonces, ellos que todavía, yo creo que es por prepotencia, tú me perdonas, ¿no? Ellos, y en cambio la izquierda se comportan como minoría. Entonces, deciden tomar una acción y aunque yo no esté de acuerdo con esa acción, pero yo soy de izquierda y no sé qué, yo voy a seguir en la acción y no me voy a meter con el otro ¿cómo se llama? Camarada con el cual no estoy de acuerdo. En cambio, en las democracias, y lo que pasa en Venezuela, es meterse unos contra otros. Pero claro, como las democracias se basan en la discusión, en la libertad de expresión, bueno, eso es la fortaleza y la debilidad. Entonces tú dices que la gente, esa izquierda, que ha perdido en todas partes, que solamente le queda Nicaragua, Bolivia y ahora México, a lo mejor Argentina, pero la gente se está asustando de hace unas cuantas semanas atrás con la posibilidad de que la Kirchner vuelva. Ellos tienen tanto poder que lograron eso. Es que el problema está, cuando tú hablabas de los propagandistas que no tienen, los que no son de la izquierda, los que están más al centro, a los cuales llaman de derecha, y yo, de verdad, esa disminución del debate a mí me causa hasta fastidio, porque evidentemente si tú estás en la extrema izquierda, para ti todo el mundo es de derecha. Claro. Obviamente, ¿no? Pero uno está a la izquierda o a la derecha en función de algo, ¿no? Uno puede estar a la izquierda con respecto a un gobierno demócrata cristiano en cuanto a derecho al aborto, pero uno puede estar a la derecha del Partido Comunista en cuanto a libertad de expresión. O sea, eso siempre va a ser una cosa maleable. Y los ciudadanos, los que no somos partidistas, evidentemente tenemos esa particularidad que podemos tener, estamos normalmente alrededor del centro, girando alrededor del centro. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjate tú, que estos presidentes que se han opuesto a los grandes grupos de izquierda organizada e internacionalmente aliados, son la gran mayoría outsiders. No representan partidos orgánicos, no están afiliados a grandes organizaciones internacionales. Y por ende, muchos de ellos mueren con el fin del mandato presidencial de quien lo encabeza. Macri es el macrismo. ¿Cuál es el partido de Macri? Ahí hay una alianza donde está parte de los radicales, donde hay inclusive unos peronistas y tal. Pero hay un partido organizado que pueda presentarse, qué sé yo, que sea liberal, que sea socialdemócrata, que sea socialcristiano o lo que sea, como lo quieran llamar, si es que acaso vamos a superar la crisis de las ideologías. No. En el caso de Colombia es peor. En el caso de Colombia murieron los partidos, más no sus militantes. Entonces murió el Partido Liberal, murió el Partido Conservador, pero todo el mundo es liberal y conservador, pero con otro nombre. Entonces está el uribismo, y ¿a quién representa el uribismo? Uribe.
quiso tener a Santos heredero, ¿no? Santos armó el santismo. Y Duque, no sabemos qué está pasando. Entonces, ¿dónde está la afiliación y las alianzas más allá de los gobiernos? Me refiero a lo político, a la acción política. Distinto era cuando arrancan los procesos democráticos en América Latina a finales de los años 50, que un Rómulo Betancourt, ojo, sin hablar, sin valorarlos, que un Rómulo Betancourt podía llamar por teléfono a un Frondizi en Argentina, a un Juan Bosch en Dominicana, que un Rafael Caldera podía llamar a un Eduardo Frei en Chile, o a un Misael Pastrana en Colombia, que un Luis Herrera Castro podía llamar a un Duarte en El Salvador, o a un Cristiani, que podía llamar, es decir, que había una identificación más allá del mandato, donde un militante de partido decía, en el país tal, yo tengo un compañero del partido tal. Eso no lo tiene Macri, eso no lo tiene Duque, eso no lo tiene Piñera. ¿Dónde está la afiliación de Piñera? Piñera viene de ser un outsider, viene de ser un empresario bastante próspero, muy exitoso, que estuvo siempre haciendo labor gremial y que dio el salto a la política partidista y se convierte en presidente durante 2 veces. Pero su afiliación, ¿dónde está? Entonces, cuando tú te buscas un comunista de Venezuela y ese se conoce, por lo menos un teléfono o por lo menos un correo electrónico de un comunista en Colombia, un comunista en Cuba, un comunista en España, en todas partes. Tú te buscas un demócrata cristiano o un social cristiano y ese sabe quién es el secretario general del Partido Popular Demócrata Cristiano de Perú, del de allá y de acá. Tú te buscas una ADECO, a los que todavía se sienten ADECO, no por filiación, no por militancia, sino por adscripción. Y le pregunta por sus referentes en el continente y tendrán unos conocidos en el PSOE, unos conocidos en el APRA, unos conocidos en una ala del Partido Liberal, etc. Estos tipos no solamente es que no tienen propagandistas, sino que no han tejido las alianzas. No hay un tejido, Napoleón. Esto es gravísimo. El panorama es peor de lo que se ve. Porque cuando tú intentas ver el futuro, tú dices, bueno, todos estos tipos de esta izquierda tienen un presente y un relevo preparándose. ¿Cuál es el relevo de Macri? ¿Cuál es el relevo de Piñera? ¿Dónde está la generación política en cada uno de estos países que va a luchar contra esta peste socialista empobrecedora y destructora? Yo no la veo. Mira, el programa de hoy me parece sumamente interesante. Primero, después de haber escuchado ayer a Asdrúbal Aguiar, y ahora con los diferentes puntos de vista, especialmente con un punto de vista que no suelo tener en este espacio, que es alguien que aunque critique a Maduro, ¿no? Es acusado de chavista. Y no está chavista. Y no está perseguido por la ley, porque si estuviera perseguido por la ley tampoco lo entrevistaría. Por eso es que no intento que en mi espacio entre nadie del gobierno. Bueno, aunque dice que, me lo acaba de decir, que en Venezuela no hay una dictadura y que la mejor prueba es que hace entonces libre Guaidó. ¿Y qué hace preso Requesén? Bueno, porque él dice que son guarimberos. Entonces yo le pregunté, bueno, que desde hace cuánto él no ve una guarimba. O sea, que me imagino que él está de acuerdo entonces con la represión de Piñera en Chile. No puedo decirte, no puedo contestarte a eso porque... dile a Miguel Salazar. Dile a Miguel Salazar que me desbloquee en Twitter para que tengamos este debate, porque este sería un debate muy interesante. No, se lo voy a decir, pero es que sería un debate muy interesante porque yo de alguna manera yo le puedo respetar a sus argumentos, pero son argumentos debatibles porque tú no puedes tener un doble estándar. O sea, tú no puedes decir que hay que meter preso a un diputado saltando por encima del derecho que ellos mismos han construido porque es un guarimbero, pero aplaudir a los vándalos que se han pegado 70 estaciones, no sé cuántos vagones, no sé cuántas cosas en Chile, claro, de la forma que lo han hecho. Yo vi los números Daniel, de la protesta. Espérate, Daniel. Adelante. Ya hasta le grito y todo.
Mira, y No, además me lo aquí se perdió el respeto. Eso, por ejemplo, ni siquiera Patricia Poleo se lo acepta. Aquí se perdió el respeto, absolutamente. Increíble. No, es que yo no puedo seguir con esta conversación porque entonces estaría desequilibrando el programa. Porque la idea es que cada uno de ustedes diga lo que piensa para que quienes nos están viendo escuchen los diferentes puntos de vista de todo el mundo. ¿Para qué me busca la lengua? Que piensa como uno. ¿Para qué me busca la lengua? Escúchame algo que te voy a decir, permíteme. Si no estaba diciendo que lo que me gusta del programa de hoy es que hay diferentes versiones de una misma pregunta y cuando alguien quiere salirse, como por ejemplo hizo Miguel Salazar varias veces, ¿no? Lo vuelvo a decir, la pregunta es ¿qué es lo que está pasando? Mira, pero fíjate algo. Y si tú vas a contestarle cosas que me dijo Miguel Salazar, y que yo les rebatí, por cierto, a pesar de que no debía hacerlo, sino solamente escucharlo, porque estoy haciendo el programa para ellos, no para mí, ni para los que piensan como yo, sino para todo el mundo, pues entonces tendría que hacer lo mismo contigo y esa no es la idea. Lo bueno y lo sabroso y lo que ustedes nos han aportado en el programa de hoy es que cada uno dio su punto de vista. Magnífico, yo no tengo problemas con eso. Y te digo algo, Lomo León. Yo desde que estoy en los medios nunca he estado haciendo ningún tipo de contenido, programa o lo que sea con personas que piensen igual que yo, porque me parece aburridísimo. Porque si no más o menos parecido, déjame decirte. Bueno, hay cosas en las que no. Bueno, por ejemplo, no tenemos. Por ejemplo, Guaidó. Exacto. Por ejemplo, yo tengo un programa en Radio Caracas Radio con Neomar Hernández. Y Neomar Hernández, que es mi gran amigo, mi hermano, tenemos posiciones disímiles en muchísimos puntos. Sin que eso signifique que no vamos a caer a piña por eso. Porque es que esa es la otra cosa. Uno puede tener diferencias, por supuesto. Ni yo lo insulto a él, ni él me insulta a mí. Fundamentalmente porque la gente inteligente sabe tener su argumento sin necesidad de caer en la falacia. Yo trato de ahora hacer... El único que me ha gritado en un programa aquí ha sido tú hace unos minutos. Mira, yo trato de ser un espectador más en lo que puedo, pero a veces yo soy periodista y llevo tantos años como periodista, a veces intervengo. Mira, una cosa. Entonces, en resumen, ¿crees que lo que está sucediendo pero ¿por qué lo hacen por qué se quitaron la máscara? Porque eso lo hacían. ¿Cuándo lo han tenido? Bueno, sí. ¿Cuándo lo han tenido? No, tú revisa Napoleón. No lo hacían. Lo que pasa es que, claro. Ya va. Pero no lo hacían al mismo tiempo en una misma semana. Bueno, porque aquí es donde tienes que caer, ¿verdad? En la revisión de los planteamientos de lo que estos tipos tienen en la mente. Afortunadamente, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, hoy en día como que no se lee y no tenemos quien combata. O sea, no tenemos quien nos represente contra esta plaga. Es una realidad. No tenemos una clase política en Latinoamérica capaz de enfrentar esta plaga. Y lo han demostrado. Todos han echado para atrás. Ninguno se pone un paso adelante. ¿Por qué? Porque es una cosa básica. Estos tipos, su praxis y todo está escrito. Todo lo escribió Lenin. El qué hacer. Esa praxis leninista de ahondar las contradicciones en el bando enemigo. De aprovechar las ocasiones para crear un ambiente prerevolucionario. Todas esas cosas, eso está todo escrito. Pero una cosa es cómo se hace. Mira, cuando yo te hago la pregunta, entonces tú crees que tiene tanto poder el Foro de Sao Paulo. Sí, lo tiene. Yo no creo que el Foro de Sao Paulo, ¿no?, tenga el poder que otra gente le pone. Yo creo que el Foro de Sao Paulo es una cosa que está en decadencia, pero que está aplicando exactamente lo que los marxistas pero es que no, pero que ellos no son los que convocaron la disidencia, que ellos metieron a los pocos que tendrán en Chile y los pocos que tendrán en Perú, porque la izquierda, por ejemplo, en Venezuela nunca llegó a más del 10%. En las elecciones. Pero ¿y en las instituciones? Y sobre todo en la educación. Ajá. Cuando tú buscas la proporción, ¿verdad?, entre adecos, copellanos y comunistas en todas sus variantes, inclusive en el MAS, en el CONAC. Pero déjame terminar la idea. En los medios del Estado, en las universidades, eran mayoría. Sí,
¿Me dejas terminar la idea? Bueno, Yo creo que ellos aprovecharon un malestar, con base o sin base, aprovechan el malestar para meter a su gente. Yo no creo que todos los que fueron a manifestar en Chile, ¿no? Fueron los que quemaron Bueno, Napoleón, pero vuelvo y te repito, ¿no? Que es la pregunta que me has hecho. Tú dices que el Foro de Sao Paulo no le es tanto poder. Bueno, pero es que el Foro de Sao Paulo no es un ejército. El Foro de Sao Paulo es un ente de coordinación. Y eso es lo que ellos han hecho toda la vida. Mira, que hay un lineamiento que hace esto. El primer lineamiento que dio Fidel Castro cuando se creó el Foro de Sao Paulo, pero allá a finales de los años 80, en la primera reunión, fue que había que incluir a todo partido que estuviese a la izquierda, así fuese socialdemócrata y no pensara como ellos. Porque lo que interesaba era unirse contra el neoliberalismo. Eso fue lo que se hizo. Y se hizo. Se logró. Se logró. Lo otro que hicieron, y entonces aquí es donde va la práctica leninista, las condiciones objetivas para hacer la revolución. ¿Por qué no ha estallado la misma protesta en Argentina? Porque están esperando las elecciones. Hay un ambiente electoral. Y dice que Cristina Kirchner puede ganar con su estafeta que tiene ahí. Entonces, no vayas a alborotar el patio porque vas a remar para el lado del enemigo. Espérate las elecciones. ¿Por qué no hay una explosión de este tipo? Porque las explosiones tienen además un fundamental aliado. Tú lo has dicho muy bien, los propagandistas. O sea, tú tienes al Telesur, tienes a RT, aparato de propaganda de Rusia, con al aparato completo, a RT, Rusia Today, a la agencia Sputnik, tienes a todas, más el País de España, más los telediarios españoles, más la Deutsche Welle alemana. O sea, tienes a toda la izquierda apoderada de esos medios, ¿verdad? Subiéndole el volumen a las protestas en Chile y diciendo que en Bolivia hay algunas alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que una cosa que es grave, ¿verdad? Los tipos la magnifican cuando se trata de un gobierno al cual se lo oponen. Pero cuando se trata de una cuestión grave, escandalosa, horrorosa, como es otro fraude electoral con un tipo que ya lleva 4 fraudes electorales y que además de eso hizo un referendo para ver si podía volverse a postular y lo perdió y aún así se postuló. Pero con esta visión eurocéntrica de la izquierda, de que no pueden ver un aborigen porque pobrecito, no, si el aborigen roba, eso no es culpa de él, es que es culpa de Colón y de la reina Isabel de Castilla, y él se está vengando por sus ancestros, déjenlo que robe. Bueno, ahí tienen a Evo Morales. Pero tú me estás respondiendo de la afirmación que yo hice, porque no me estás respondiendo a la afirmación que yo hice. Estoy diciendo que sí tienen poder, y su poder está en la propaganda. Estamos en los nuevos tiempos. Las guerras no se ganan necesariamente con ejércitos. Las guerras se ganan con hackers, se ganan con posverdades, se ganan con aparatos de propaganda, se ganan con dinero sucio proveniente de actividades ilícitas, se gana con legitimación de capitales, se gana con guerras asimétricas, con grupos irregulares, se gana con herramientas de propaganda para atemorizar a la gente, se gana con presos políticos, con tortura blanca. Así es como se ganan las guerras hoy en día. Y esa es la guerra que estamos librando. Y no veo, vuelvo y te repito, a una clase política alternativa a toda esta desgracia que sea capaz de detener el avance de estas fuerzas centrífugas que lo que quieren es simple y llanamente desaparecer la democracia como tal, como la hemos conocido. Por cierto, que es importante también decirlo, porque la democracia, el sistema democrático, la democracia occidental emite señales claras de desgaste fundamentalmente en los sistemas políticos europeos e inclusive en los Estados Unidos, que no han sabido ser atajados por las clases políticas que tenemos. Esa también es una gran realidad que nadie la quiere atajar, que la ves en los Estados Unidos, como la ves en España. Lo de España es un proceso casi de italianización de su política. Están casi en la Italia de los años 80, con esta repetición de elecciones cada 6 meses. Es una cosa vergonzosa. ¿Y eso qué te quiere decir? Que hay un desgaste en la sociedad, ¿eh? Pero tú no ves una protesta. ¿Tú has visto una protesta violenta como la que hay en Cataluña, ahora en Madrid, porque mañana van a desenterrar los restos de Franco? Entonces uno dice, bueno, pero si ellos acusan de fascistas, ellos dicen ser progresistas y electoralmente son minoría, ¿no? Dicen que todos los demás que se lo oponen son fascistas, pero ellos tienen encendida Cataluña y los fascistas, que son todos los demás, no han tirado ni una piedra
por el desentierro de Franco en Madrid. ¿Alguien se puede explicar eso? O sea, alguien tiene que explicar esto. Alguien tiene que explicar esto. No me quiero adelantar los acontecimientos. De repente mañana aparece Franco galopando por ahí. Si Franco vive, la lucha sigue. Uno sabe qué termina pasando aquí. Pero el mundo está loco. No, mira, bien bueno el cierre del programa. Estoy de acuerdo con la respuesta que me diste. Está bien bueno. Yo sí creo que tienen, pero es el poder mediático porque son los grandes propagandistas de la historia contemporánea, que creo que al principio del programa te lo dije. Un abrazo y seguimos conversando. Y gracias a los 4 que han participado hoy por habernos dado un programa tan sabroso y haber escuchado diferentes puntos de vista, incluyendo Miguel Salazar.